Señor Jesús, aleluya, bendito Rey. Maravilloso eres Cristo, aleluya. Así les voy a pedir, mis hermanos, que vayan abriendo el libro de San Mateo, amén. Busquemos San Mateo capítulo 3, aleluya. Capítulo 3, aleluya, poderoso es el Señor. Bendito Dios. Gloria al que vive, aleluya. Cuando lo tengan me dan un fuerte amén, aleluya. Gloria a Jesús. San Mateo capítulo 3, poderoso es el Señor. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El versículo 3: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aleluya. Solo vamos a leer y después vamos a seguir. Amén, aleluya. Tomen sus asientos, amén. Aleluya. Yo me gozaba cuando estudiaba esta palabra, amén, aleluya. Poderoso es el Señor. Como el Señor Jesús mandó a este hombre, a Juan, a que fuera a preparar el camino. Aleluya. Poderoso es Cristo. Pero el Señor lo usó, Él lo mandó para que fuera a preparar el camino. Aleluya. Por eso dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén, aleluya. Ya el Señor ya le había hablado a él. El Señor sabía, él sabía, ¿verdad?, que el Señor lo había mandado, qué tenía que hacer. Amén, aleluya. Y nos damos cuenta de que cuando él llega a predicarle la palabra y él comienza a bautizarlos. Amén, aleluya. Y es su palabra que todo Judea y aldeas vecinas, todos se abordaron al río para ser bautizados. Él no los andaba preparando para bautizarlos, sino que simplemente los bautizaba por perdón, ¿verdad?, de pecados y arrepentimiento. ¿Verdad? Ahora nosotros, pues, eso fue en ese tiempo, ¿verdad? Pero ahora nosotros, pues, somos preparados para ser bautizados. Tenemos que alistarlos, estar listos para poder ser bautizados. Amén, aleluya. Entonces, vemos, ¿verdad?, de que él, pues, los bautizaba y mucha gente, pues, llegaba, ¿verdad?, a la orilla del río para que él los bautizara. ¿Verdad? Pero era un bautizo, como él mismo dice, ¿verdad?, que él no andaba preparándolos. Simplemente cada quien sentía en su corazón que quería ser bautizado y se bautizaba. Pero pensaban también que ellos, con ser bautizados hasta allí nomás, ya eran salvos, ya eran perdonados, ¿verdad? Y nosotros damos cuenta de que cuando uno se bautiza, comienza una preparación para uno, ¿verdad? Cada día, pues, lo estamos preparando, Dios nos está preparando. Amén, aleluya. Pero él lo bautizaba y muchos se bautizaban y dijeron: pues ya estamos perdonados. Pero la cosa, pues, para nosotros hoy en día sabemos de que los podemos bautizar, pero si nosotros no nos congregamos o no seguimos en preparación, de nada nos sirvió. Amén. Por eso tenemos que ser preparados. Aleluya. Gloria a Jesús. Daniel 2:44 dice su palabra: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará, dice, el reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará, dice,
y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Aleluya. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Aquí nosotros vemos de que en este tiempo Juan estaba preparando el camino para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Verdad? Porque eso fue, a preparar el camino. Ahora, en Daniel, en los días, dice, de estos reyes, del Dios del cielo levantará, dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará, dice, un reino que no será jamás destruido. Aleluya. Pero estos reyes, por ejemplo, ponemos, si el presidente de la república llegara a un lugar, hay gente preparando el camino, porque ahí viene el presidente, ¿verdad? O viene fulano y limpiemos y arreglemos. Pero en ese entonces era Juan que estaba preparando, en preparación a la gente para recibir a la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Que al llegar, ¿verdad? Vemos que Él comienza su ministerio. Aleluya. Poderoso es el Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Entonces, eso era lo que Juan hacía. Amén, aleluya. Por eso dice, y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Verdad? Nosotros decimos, hoy en día, sabemos que cada día nuestro Señor está más cerca. Sabemos que cada día pues, las puertas están más cerca para uno. ¿Verdad? Entonces, pero estamos en preparación. Cada día nosotros estamos en preparación, preparándolos para aquel día que nuestro Señor venga, pues se encuentren preparados. ¿Verdad? Que no vayamos a permanecer aquí en la iglesia y no estemos haciendo nada. Amén. ¿Verdad? Él los está preparando cada día. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Si vemos aquí adelantito en el mismo Mateo 4:17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Verdad? El Señor, su palabra pues los está hablando y los confirma, ¿verdad? Lo mismo que Juan decía, que Daniel, ¿verdad? Estaba hablando, ¿verdad? Entonces, Él les confirma la palabra, amén, que el reino de los cielos se acerca, ¿verdad? Está cerca, ¿verdad? Aleluya, es lo que nos está hablando en el versículo 3 del capítulo 3. Pues este es aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Verdad? No quería que estuviéramos torcidos. Así es. ¿Verdad? Él estaba preparando. Entonces, Gloria a Dios. ahora para nosotros, ¿verdad? Hoy la palabra es para nosotros, ¿verdad? El Señor no quiere que nosotros andemos torcidos. El Señor quiere que nosotros caminemos derechitos. Amén. Si queremos irnos con Él. Y si no, no nos vamos a ir. Amén, aleluya. Poderoso es el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vemos en Isaías, aleluya, Isaías 43, nos dice, amén, aleluya, voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada, en la soledad a nuestro Dios. Aleluya. Amén. ¿Verdad? Estamos viendo que fue Isaías, ¿verdad? Profetizó, ¿verdad? Preparar el camino, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos y nos está hablando, y nos habla en San Mateo, en el capítulo 3:3. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Poderoso es Cristo, amén. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús.
Ahora bien, quiero que veamos en el libro de Marcos. Gloria a su nombre. Aleluya. Nuestro Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya, Jesús. Poderoso Cristo. En el libro de Marcos, capítulo 1 del 3 al 8, dice su palabra: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Verdad? Los habla Isaías. Aleluya. Bautizaba Juan, dice, en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Aleluya. Y salían a él, dice, toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Amén, aleluya. Yo, leyendo esta palabra, digo yo, ¿verdad? Nosotros los confesamos con nuestro Señor Jesucristo. Amén. En ese entonces llegaban donde Juan y entonces se confesaban con él. Aleluya, Jesús. Ahora en día, Aleluya. nosotros no venimos a confesarlo con mi hermano pastor, sino que venimos aquí y los confesamos con nuestro Señor Jesucristo que está en los cielos, ¿verdad? Está en todo lugar. Entonces, nuestras confesiones son con Él directamente. Amén, aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Y bautizaba, dice Juan, en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él, dice, todas las provincias de Judea y de todos los de Jerusalén y bautizaban en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido, dice, de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre. Aleluya. ¿Por qué él comía solo langosta y miel silvestre? Porque él no quería contaminarse con las comidas que comían los demás. Entonces él se mantenía con langosta y miel silvestre. Y él se apartaba de ellos, ¿verdad? Él se apartaba para no estar con el grupo. Él se hacía a un lado porque no quería contaminarse, porque él había creído en su Dios, que es nuestro Dios, ¿verdad? Él había creído y no quería contaminación para él. Ahora nosotros, ¿verdad? La palabra nos ha hablado muchas veces de que si nosotros hemos recibido de Dios, no nos podemos ir a otro lugar porque vamos a perder la bendición que Dios nos ha dado. Entonces, en ese entonces esa era su creencia, que no se quería contaminar con las comidas que comían los demás. Amén, aleluya. Y dice que Juan estaba vestido, dice, ¿verdad? Con su vestido de cuero, pues de pelo, dice, de camello, ¿verdad? Y andaba su cinto, dice, alrededor de su lomo, ¿verdad? Y comía langosta y miel silvestre, aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces, vemos de que él por su religión, ¿verdad? Por su religión, él no estaba revuelto con ellos. Él se apartaba de ellos, ¿verdad? Él tenía, por ejemplo, digamos, nuestro Señor, él se sentaba, ¿verdad? Y comía con todos. Aleluya. ¿Verdad? ¿Por qué después los acusadores lo acusaban? Miren con quienes está borracho. No, esa vez el pueblo estaba borracho porque el Espíritu Santo había caído sobre todo, ¿verdad? Pero querían agarrarlo a ver en qué para acusarlo, pues. Entonces Juan, él se apartaba. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a su Aleluya. nombre. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor, amén. Gloria a Dios. Aleluya.
Gloria a Jesús. Aleluya. Ya se me perdió Reyes, no lo encuentro. Quiero que vayamos a la Segunda de Reyes. Amén. Aleluya. Segunda de Reyes, capítulo 1. Amén, aleluya. Amén. Bueno, lo vamos a dejar después. Vámonos al libro de San Juan 1:23. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, Jesús. Amén. San Juan 1:23. Amén. Su palabra dice, digo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Verdad? Amén. El profeta Isaías venía, desde un principio profetizó, ¿verdad? Porque que preparara el camino. Y en Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 8 dice, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. ¿Verdad? Entonces ellos estaban confundidos. En el versículo 4 de Mateo nos dice, y Juan estaba, dice, vestido, ¿verdad? De pelo, ¿verdad? De camello, y tenía, dice, un cinto de cuero alrededor de su lomo. Y su comida era langosta y miel silvestre, ¿verdad? En el verso 5 dice, y salía, dice, a él el Jordán y toda Judea y todas las provincias alrededor del Jordán. Entonces todos salían en busca de él, porque sentían aquel deseo de ser bautizados. ¿Por qué? Porque ellos creían que el que estaba bautizando era el poderoso de Israel, amén. ¿Verdad? Entonces ellos, todo el mundo se aventó al río, vamos a que los bautice, vamos a ser bautizados, pero era Juan el Bautista el que estaba bautizándolos, amén. Aleluya. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos, muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Aleluya, para él era una palabra fuerte, ¿verdad? Era una palabra pesada para los fariseos, porque doctores, escribas y todo estaban ahí, según ellos se creían los grandes. ¿Por qué? Porque para ellos querían quedarse, ¿verdad? Con lo de que es de Dios. Amén. Por eso ellos lo hacían. Querían ver qué hacía Juan, cómo bautizaba Juan. Amén. Por eso dice, al ver que muchos, dice, de los fariseos y de los seduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Ah? Entonces, sabemos de que él, pues, no se iban a esconder de lo que venía. Él sabía qué es lo que venía. Nosotros sabemos qué es lo que viene. Si nosotros no estamos bien con el Señor, allá vamos a ir a pararse a buscado. Amén. Si nosotros no estamos bien, porque solo hay dos caminos, ¿verdad? Vida eterna y condenación. Entonces, si no caminamos bien, para allá vamos. Que el Señor nos ayude. Por eso Él les decía, ¿verdad? Por eso Él les dijo, ¿verdad? ¿Quién os enseñó, dice, a huir de la ira venidera? Porque Él sabía quién iba a llegar, ¿verdad? Por eso dice en el versículo 8, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Arrepintámonos de verdad.
Demos frutos. ¿Cuáles son los frutos? El Señor quiere ver frutos, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Él quiere ver frutos. Por eso Él les decía, ¿verdad? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Sabemos que el Señor viene. Y Él dice que trae su aventador en la mano. Amén. Sabemos nosotros que es un aventador, ¿verdad? En el campo nosotros soplábamos maicillo, ¿verdad? Y lo tirábamos y la marmaja iba por allá y caía en oro el maicillo limpio. Dice que el Señor dice que así va a ser. Dice que viene, dice a trillar su trigo, ¿verdad? Sabemos que el trigo va para el granero de Él y lo demás, ¿para dónde va? Para el fuego, un fuego que no se apagará, dice. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. De arrepentimiento, arrepentidos. Como dijo Juan, arrepentidos, arrepiéntanse. ¿Verdad? No vayamos a ser como estos escribas, ¿verdad? Saduceos. Que el Señor los ayude, amén. Porque Él es el único que los va a ayudar. Y Él por eso ha dejado a alguien aquí, ha dejado su palabra para que aprendamos a caminar por esa senda donde Él quiere que caminemos, amén, aleluya. Pero si somos desobedientes, allá vamos a ir a parar junto con esa marmaja, aleluya. Bendito Rey. Solo hay dos caminos, aleluya. No hay vuelta atrás, no lo hay. Si caminamos para vida eterna o caminamos, ya sabemos para dónde vamos. Gloria a Jesús, aleluya. Poderoso es el Señor. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. En el versículo, en San Mateo 12:34, dice su palabra: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Gloria a Jesús. Y más adelantito, al capítulo 23, aleluya, capítulo 23, versículo 33, mire lo que nos dice: serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Se oye decir que las serpientes tenían sus crías, pero las crías se comían a las mamás, porque si no las mamás se comían a las crías, amén. Por eso Él les decía: arrepentidos. ¿Ah? Una culebra tiene un montón de culebritas, pero la misma mamá se las come. Por eso que la que se escapa llega y se come a la mamá. Sí, que son así, mordiéndose uno con otro. Aleluya, que el Señor nos ayude. Gloria a Jesús. La palabra es clara, no podemos, ¿verdad?, cubrirla. Dice que la cría se come a la mamá. Veámonos, ¿verdad? Positivo, la cría come con la mamá, la mamá come con la cría. Entonces, y dentro del pueblo de Dios no tiene que ser así. Por eso dijo Juan: arrepentidos, ¿verdad? No, convertidos. Aleluya. Gloria a Jesús. Poderoso es el Señor, amén. Aleluya. Por eso dice: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentámoslo. Arrepentido. Amén. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, dice:
A Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios pues, porque, aleluya, le dijo a Abraham aún de estas piedras, aleluya. Todos decían, ¿verdad?, de que ellos creían en Abraham, que Abraham era su padre. No pueden decir eso, ¿verdad? Porque Dios de esas piedras puede darle hijos a Abraham y él, ¿verdad?, para él todo es posible. Amén, aleluya. ¿Verdad? Gloria a Jesús, aleluya. Pues no hemos creído en que Abraham es nuestro padre. No pueden decir, dijo, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. En Lucas 3:7 dice su palabra, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Le volví a repetir. Aleluya. Gloria a Jesús. Y si vemos también aquí más adelantito en San Juan 8:33. Gloria a Dios. San Juan 8:33 también dice, mire, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Aleluya. Poderoso Dios. No. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén. Y dice el versículo 10 de Mateo, de donde comenzamos, capítulo 10, dice, y ya también dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Verdad? Aleluya, Su palabra es clara. Amén. No podemos andar diciendo que sí, que estamos peor que esos saduceos. Está fregada. Aleluya. Que el Señor nos ayude. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. No podemos. ¿Verdad? Parémonos bien. Parémonos bien rectos. Aleluya. Piensen derechitos. San Mateo 7:19 dice: todo árbol que no da buen fruto, dice, es cortado y echado en el fuego. ¿Verdad? La palabra los habla por todos lados, lo confirma la palabra. Amén, aleluya, poderoso es el Señor. ¿Verdad? Por eso dice en el versículo 11: yo a la verdad os bautizo, dice, en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará, dice, en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Allí nuestro Señor, Él comienza su ministerio. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Y el versículo 12 dice, dice que su aventador está en su mano y limpiará, dice, su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Fuego eterno. Bien portado, aleluya. Gloria a Jesús. No va a estar fácil, ¿verdad? Y nadie va a venir, mira que es cierto, ¿verdad? No, la palabra nos habla y es clara. Gloria a Jesús. Poderoso es el Señor. Y vamos a leer el 13 también, y dice, y entonces Jesús vino, dice, de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Pero mire Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí.
Aleluya. Él se lo puso y le dijo, yo no lo voy a bautizar. Usted tiene que bautizarme a mí. Pero como él era humilde, ¿verdad? Él dijo, no, tiene que ser como yo digo. Y dijo Juancito, vaya pues, venga para acá, lo voy a zambutir. Y lo bautizó. Amén. ¿Verdad? Porque, pero Jesús dice, le respondió, deja ahora porque así conviene, que cumplamos, dice, toda justicia. Entonces, le dejó. Aleluya, poderoso es el Señor. La palabra es fiel y verdadera. Aquí no tenemos nosotros que decir no, que no es así, porque así es. Amén. Y el Señor quiere pues que estemos bien, Gloria a Dios. ¿verdad? Por eso hay una alabanza que dice, ¿por cuál camino vas? Lucha. ¿Verdad? Aleluya. No es fácil, Aleluya. ¿verdad? No es fácil, pero bueno, ¿verdad? Por eso dice que Él dejó libre albedrío, ¿verdad? Para cada quien haga lo que quiera hacer. Pero si nosotros estamos aquí, seguimos perseverando, seguimos en preparación, porque esto es de no acabar. Muchos piensan de que porque ya se bautizaron hasta allí. No, ese es el principio. Eso no se acaba hasta que nuestro Señor venga, si nos encuentra aquí o si ya, ¿verdad? Estamos pues, sabemos que dice que vamos a dormir, pero dice que seremos los primeros que va a levantar, ¿verdad? Si es que hicimos lo que el Señor nos ordenó. Y si no, pues vamos a permanecer ahí por eternidad. Aleluya, gloria a Jesús. Es que mis hermanos, no esperemos pues, ¿verdad? De que sigamos luchando, amén, aleluya. Sigamos en la obra del Señor y que el Señor nos ayude, ¿verdad? Amén, aleluya. Y hasta aquí pues ha sido esta corta meditación porque que el Señor me dio, ¿verdad? Para este día, amén, aleluya. Gloria a Jesús. Espero que no se me hayan aburrido. Aleluya. Gloria a Jesús. Bueno.